Buen día con todos chicos. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, el cual es estática. Vamos a saber un poquito sobre la estática. ¿Qué significa estática? Bueno, estática es una de las ramas de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. ¿Sí? ¿Y qué es estar en equilibrio? Un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración. Hay dos tipos de equilibrio. En realidad el equilibrio es uno solo, pero se refiere a dos tipos, se referencia a estos dos tipos. ¿Cuándo así? Cuando es totalmente quieto, cuando no existe movimiento alguno, o cuando su velocidad o movimiento es constante, es decir, no existe aceleración, como lo dice aquí. ¿De acuerdo? Entonces, dos tipos, digamos, dos formas de lograr el equilibrio. La primera forma es cuando no hay movimiento alguno, y la segunda es cuando el movimiento es constante. Vamos a ver los tipos de fuerzas que existen en estática. Para que logre ver estática, entonces, si las fuerzas, la suma de estas fuerzas tienen que ser igual a cero. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la interacción que existe entre dos o más fuerzas. Tipos de fuerza en la naturaleza. Fuerza nuclear fuerte. Acción mantiene unido al núcleo atómico. Fuerza electromagnética. Por la acción mantiene unido el átomo unido. Fuerza gravitatoria, ¿cuál es su acción? Mantiene el orden del universo. Fuerza nuclear débil, acción provoca desintegraciones radioactivas. Toda fuerza modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Además, las fuerzas generan deformaciones por mínimas que éstas sean en los cuerpos. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton. ¿Sí? Se mide por newton, se representa con una N mayúscula. ¿Y qué es el newton? Representado en el sistema internacional es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ese es el newton. Fuerzas que vamos a usar o que usaremos en la mecánica. Vamos a usar en este aspecto, ¿sí? En este tema de la estática, la fuerza de gravedad o también llamada peso. ¿Qué es la fuerza de gravedad o peso? Es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones, es decir, dentro o cercano a él, ¿no? Se considera concentrada a un punto llamado centro de gravedad, se representa por G.G, centro de gravedad, y está dirigida hacia el centro de la Tierra. Ustedes recuerdan que habían visto que supuestamente el peso se dirige hacia abajo, pero en realidad el peso se dirige hacia el centro de la Tierra, solamente que por abreviar en ejercicios, diremos que se va o se dirige hacia abajo, pero en realidad la fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Cuando un cuerpo es homogéneo, su centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Existen cuerpos deformes, ¿no? Diferentes cuerpos, me refiero a estructuras. Cuando un cuerpo en realidad es homogéneo, es decir, la estructura es uniforme, el centro de gravedad coincide en el centro geométrico. Vamos a ver tensión, que es otra fuerza. ¿Qué es la fuerza de tensión? Es aquella fuerza que aparece en el interior de un cuerpo flexible, cuerda, cable, etc. Es un cuerpo flexible, debido a las fuerzas externas que tratan de alargarlo, es decir, tratan de estirarlo. Ahí se aplica tensión. Como vas a ver el ejemplo, dos fuerzas que intentan girarlo, alargarlo, jalarlo. Así como se aplican fuerzas en estas manos que te observas, esas fuerzas intentan no, ese cuerpo intenta no moverse, intenta no ser estirado, no ser alargado. Por eso hay una fuerza que repele esas dos fuerzas, ¿ok? Y esa fuercita que repele se llama fuerza de tensión. Fuerza de comprensión. Es aquella fuerza que aparece en el sólido, bueno, interior a un sólido, y cuando fuerzas externas tratan de comprimirlo, es decir, apretarlo, podríamos decir de esa manera.
Como observas acá, dos fuerzas intentan comprimir esta barra, pero esta barra interiormente intenta no ser comprimida, es decir, reacciona, evita. Y esa fuerza que está evitando se llama fuerza de compresión. Listo. Fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? Es aquella fuerza interna que surge en los cuerpos elásticos, es decir, los cuerpos que se pueden deformar y volver a su posición original sin implicar mucho esfuerzo. Se manifiesta como una resistencia a que estos sean deformados, es decir, cuando intentas deformar el cuerpo, se resiste, ¿no? Un caso particular de un cuerpo elástico es un resorte, al cual se le puede comprimir o estirar, tal como se muestra en la figura. Para ello vamos a considerar un resorte ideal en el cual su masa es despreciable. Un resorte normal o ideal, donde la masa del resorte no es apreciable, por decirlo así. Supongamos que ese es el primer resorte que nosotros tengamos, está de cabeza. Si se le coloca un pesito ahí, obviamente el resorte va a ser estirado, va a intentar llegar, bajar, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Baja con respecto al peso colocado, pero existe una fuerza que intenta evitar intenta ir en contra de ese peso, de esa fuerza de peso que se ha colocado ahí. A esa fuerza se le llama fuerza elástica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa fuerza elástica es la fuerza que realiza el resorte al evitar ser estirado, al evitar ser estirado, ¿no? Al estirar el resorte, se crea la fuerza elástica. Esta fuerza elástica que va a ser igual a K, que es K, es una constante de deformación. Esta constante de deformación depende del tipo de resorte, del grosor del resorte. ¿Sí? Esta constante de deformación siempre va a depender de lo que te la pueden dar, te pueden dar la constante de deformación, o te la piden hallar siempre y cuando tengan los otros dos datos. Y obviamente se está tirando una determinada distancia o se está deformando una determinada distancia. Esa deformación se le va a llamar X. Usualmente se mide en centímetros o en metros. También la otra parte de la deformación es cuando es al revés, ¿no? Tienen un resorte normal, estirado, y se le agrega un peso. Se le agrega un peso, pero este resorte está mirando hacia arriba fijamente. Y este peso intenta comprimirlo, ¿no? Cae por acción de la gravedad. Y el resorte evita ser comprimido y reacciona. Reacciona con su fuerza. Fuerza de resorte es llamada fuerza elástica. Y otra vez es lo mismo. K, que es constante de deformación, por X, que es la deformación o la distancia que se ha podido mover este resorte con respecto al peso colocado. En este caso están comprimiendo, el resorte original que era, lo están reduciendo. En el anterior, el resorte original que era, lo están alargando. Vamos a ver una fuerza también, una siguiente fuerza que se llama la fuerza normal. Se le llama también fuerza de contacto y viene a ser la resultante de las infinitas fuerzas electromagnéticas que se generan entre la superficie de los cuerpos, de dos cuerpos que se acercan a distancias relativamente pequeñas. La línea de acción de la normal es siempre perpendicular a la fuerza de contacto. Es decir, la línea de acción de la normal, la fuerza normal, es perpendicular al piso, por decirlo así, ¿sí? Al plano, ¿no? En este caso, el plano está horizontal, la fuerza es perpendicular a ese plano vertical, perdón. El plano está vertical, la fuerza es perpendicular a ese plano. En este caso, el plano está horizontal, la fuerza es perpendicular. El plano está inclinado, la fuerza es perpendicular. Siempre va a ser perpendicular esta fuerza llamada normal. El plano aquí está de esta forma, también inclinado, también es perpendicular al plano. Entonces, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano. Fuerza de rozamiento. En esta fuerza de rozamiento vamos a ver dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿no? O por dos medios, ¿no? Por dos deslizamientos. Fuerza de rozamiento es aquella fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto a otro. ¿Sí? Uno intenta moverse con respecto a otro cuerpo que está sobre él o rozando con él, ¿no? Por eso se llama fuerza de rozamiento. Esta fuerza siempre es contraria al movimiento o posible movimiento. Si esta fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria, va a evitar que se mueva un cuerpo. Fuerza de rozamiento son por deslizamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento por deslizamiento. Tenemos como primero fuerza de rozamiento estático.
Esta fuerza representa cuando no hay movimiento o cuando el movimiento es inminente, es decir, cuando está a punto de moverse. Entonces, la fuerza de rozamiento estático es cuando no hay movimiento. O sea, el movimiento es cero o va a moverse, pero aún no se mueve. Fuerza estática, F sub S, es igual, fuerza de rozamiento estática, es igual a mu estático por la normal. Siendo fuerza de rozamiento estático máximo, mu, esta U es mu, ¿sí? Se le llama mu, que es el coeficiente de rozamiento estático, mu sub S, ¿no? N es la reacción normal, la que hemos visto hace un momento. Entonces, esta fuerza de rozamiento se forma a partir de la constante de formación, constante de rozamiento, perdón, ¿sí? Por la normal. ¿Qué es la constante de rozamiento? Es eh, aquel valor que se le atribuye al intentar, en este caso, querer mover un cuerpo. Y la fuerza normal ya lo hemos visto. Fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza se representa cuando ya hay movimiento de un cuerpo respecto al otro, cuando ya se logra mover. Se representa por F sub K y es igual a mu sub K por la normal. Igual que hace un momento, solamente que cambia el hecho que ahora es sub K. ¿Por qué? Porque ya existe movimiento aquí. En el anterior no existía. Fuerza de rozamiento cinético, mu cinético, coeficiente de rozamiento cinético. Y la normal siempre va a ser la misma en este caso. Bueno, va a ser la misma con respecto al ejercicio o al sistema que te den. El valor del coeficiente de rozamiento depende del tipo de materiales de la superficie y de la superficie en contacto. Siempre va a depender, va a cambiar. El coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k, es siempre menor que el coeficiente de rozamiento estático, mu sub s, ¿no? Y estos dos están entre 0 y 1. Mu sub k es mayor o igual que 0 y este menor o igual que mu sub s y este menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver las leyes de Newton rápidamente. Leyes de Newton y primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Se trata de la inercia. Sí, bueno, un ejemplo, cuando el caballo se mueve bruscamente hacia la izquierda y la persona aparentemente se mueve hacia atrás, en realidad la persona no se va hacia atrás, sino más bien queda atrás. ¿Por qué? Porque un cuerpo permanece en estado de reposo o no se moverá o se moverá con MRU, ¿sí? Es decir, con movimiento constante, mientras la acción de otros cuerpos no lo obliguen a cambiar de estado, de posición. Ser inercia, cuando alguien o algo se encuentra dentro de otro cuerpo y este cambia bruscamente de movimiento. Entonces el otro cuerpo también lo hace, pero dentro de este reacciona de una diferente manera, de una manera brusca. Tercera ley de Newton. Aquí vamos a ver la ley de acción y reacción. Si un cuerpo se le aplica una fuerza a otro, esa acción, entonces el otro le aplica una fuerza igual y en sentido contrario al primero, reacción. En este caso está jalando uno, pero este está evitando ser jalado. Hay acción, reacción. Cuando tú golpeas una pared, la golpeas con cierta fuerza y vas a sentir esa misma fuerza tú. Si la golpeas con una fuerza mayor, grande, tú vas a sentir ese dolor como, esa fuerza como dolor, porque vas a sentir la reacción que hace la pared en ti. Vamos a ver las condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas resultantes que actúan sobre él se hacen igual a cero. Resultante, sumatoria de todas las fuerzas. ¿Recuerdan resultante? Vectores. Resultante es igual a cero. Esta resultante puede ser resultante en X que resultante en Y. Cuando existe que la resultante es igual a cero, quiere decir que aquí hay equilibrio. Se sabe que si la resultante de un sistema de vectores es nula, el polígono que se forma está cerrado. Ya lo conocemos.
fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, están yendo circularmente, simplemente, ¿sí? En sentido, en este caso, horario. Simplemente la suma de las fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza 4, va a ser igual a 0. Y veamos el diagrama de cuerpo libre. Para crear o hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de las fuerzas que actúan en él. Para esto se siguen los siguientes pasos. Primero, A es el cuerpo de todo sistema, es decir, busca un cuerpo de referencia. Segundo, se representa el peso del cuerpo mediante un vector dirigido siempre hacia el centro de la Tierra, como ya lo conoces, en este caso hacia abajo, porque por abstenernos de colocar el centro de la Tierra, siempre se va a dirigir por los problemas hacia abajo, ¿no? Pero recuerda que siempre es hacia el centro de la Tierra. 3. Si existiesen superficies en contacto, se representa la reacción mediante un vector perpendicular a dichas superficies y empujando siempre el cuerpo, es decir, hacia adentro del cuerpo, ¿no? También empujar. La reacción siempre se dibuja no saliendo, sino entrando. O sea, normal o reacción, ¿no? Si hubiese cuerdas o cables, se representan a la tensión mediante un vector que siempre está jalando el cuerpo, previo a este corte imaginario. En cuerdas tenemos que hacer un corte, obviamente dependiendo de dónde esté, vamos a jalar el cuerpo. 5. Si existiesen barras comprimidas, se representa la compresión mediante un vector que está siempre empujando el cuerpo, así como la reacción, parecido, previo corte imaginario. Y 6. Si hubiese rozamiento, se representa la fuerza de roce mediante un vector tangente a la superficie de contacto y oponiéndose al movimiento o posible movimiento, es decir, con vector paralelo a la superficie, ¿okay? Y opuesto a este movimiento, a cual sea el movimiento que se encuentre en ese momento. ¿Correcto? Y vamos a las prácticas.